traído a Pablo aquí porque es un erudito y es de las personas que conozco yo, vamos, creo que es la persona que conozco que más sabe de diseño gráfico, además de ser el copropietario de una de las agencias más importantes de Andalucía, y digo Andalucía por ponerle un territorio así cercano, y que le encanta hablar y compartir lo que sabe, así que si tenéis preguntas, es el momento. Bueno, yo voy a hablar de Pedro, porque es el que está aquí, sí que tiene que decir. Es una cosa, Pedro. Es una cosa mía de estas horas de la tarde, me llama la atención. Hay una cosa que yo conocía aquí y tal, que es algo, yo creo que en más contadas ocasiones, yo por lo acostumbrado que estoy a ver a veces, soy un experto en mucho menos, pero he visto, digamos que dibujos o diseños de otra gente, como que hay un mensaje siempre muy claro. Y yo en tu obra, sobre todo en la final, en estas tres últimas, creo que me parece a mí valiente, porque no estoy acostumbrado, o al menos en los últimos tiempos estoy acostumbrado a ver un mensaje siempre muy claro, muy dirigido, y yo aquí veo como una dispersión dentro de cada pieza, ¿vale? Dentro de cada diseño, de cada dibujo, como lo quieres llamar. Que me parece muy rica y a la vez que creo que le deja a la gente muy abierta a la percepción de la propia persona, ¿no? Que no sé si si tú eres consciente de eso o no. Hasta cierto punto soy consciente porque ten en cuenta que en mi trabajo, de alguna forma, yo tengo el corsé, bueno, por llamarlo de alguna manera, de que yo tengo que responder a la expectativa de un cliente, ¿no? Entonces es un trabajo profesional, digamos, que responde a un encargo, ¿no? En el momento en que yo empiezo a hacer este tipo de obras es porque tengo necesidad de desarrollarme en otros aspectos. De hecho, si te das cuenta, hay una diversidad de técnicas de estilo, porque hay un montón de cosas que hemos quitado, ¿no? Porque no lo hemos puesto. Pero me voy de un lado a otro de una forma abismal, es como un ensayo continuo, pero porque lo necesito y porque me lo paso muy bien haciéndolo. No le busco la inquietud de que haya un proyecto ahí detrás, a pesar de que aquí lo hayamos mostrado de esa forma, ¿no? Para que tenga cierta coherencia, ¿no? Pero no lo voy buscando. No quiere decir que a partir de ahora me lo tenga que plantear, ¿no? Porque ya parece ser que sí. Pero no tengo esa intencionalidad. Tengo intención de soltar. Voy a contestar yo. Sí, contesta. Perdona, ¿el autorretrato de Hopper qué es? ¿Porque es una influencia tuya o porque era un encargo para...? No, claro, eso corresponde, comentaba antes que el señor que estaba en Nueva York dándose paseíto, quería que hiciera referencia a Hopper y a las calles, porque él después estuvo viendo una exposición de Hopper y después se dedicó a ir por Brooklyn y estaba encantado de las calles que estaba viendo, se imaginaba cómo Hopper estaba en esas calles, contaba una serie de historias y me sugirió que podía buscar un cuadro de Hopper, digo que es mejor que su autorretrato, ¿no? Y dentro del autorretrato pues mezclarlo con los elementos que él estaba describiendo en el artículo, ¿no? Cuando te refieres a ese director, te estás refiriendo a Muñoz Molina, ¿no? ¿Aquí? ¿Perdón? ¿No es Muñoz Molina? No, Lo has dicho antes, lo has en dicho ese antes. momento no. Ah, no era en ese momento... No, No, porque esas referencias son muy habituales en sus artículos. Sí, pero no era. No, Si no lo hubiera vale, dicho. vale. No. De todos modos creo que lo has dicho, ¿eh? No, el nombre no, porque No, no lo recuerdo, no lo recuerdo. No. Hace muchos años ya no lo recuerdo, pero no era una Molina. No obstante, yo en todas las obras veo mucha unidad, ¿eh? A mí me gusta muchísimo la última, Neverland. Yo creo que es lo que más se acerca a, digamos, un concepto de visualismo, porque ha desaparecido el collage, que no... buscando, yo supongo, la esencialidad, ¿no? No esa dispersión que nos haga fragmentar la visión de la obra por partes, sino que la tienes además focalizada, es una manera central. O sea, no hace falta, o sea, el meollo de todas las piezas, estas yo lo veo en el centro siempre. No hay que ir a las partes ni, digamos, a la primera etapa, donde veo una gran proliferación, por ejemplo, de la mano. En los carteles iniciales y demás, la mano está
en algunos casos motivado porque es carteles para títeres o tal, pero en otras partes no se necesita la mano. Esa mano que indica, vamos, yo la lectura que hago es la de la ayuda, la solidaridad, la comunión, por ejemplo en el cartel de Haití, y que es un elemento que, bueno, que marca también una pauta de estilo que me parece muy factible, pero me gusta mucho esta parte de Neverland, porque yo creo que, vamos, muchos son poemas visuales, además de una fuerza tremenda, y a veces la fuerza la da únicamente la textura cromática y ese mundo onírico que evidentemente es muy factible, y las referencias cinéfilas del boxeador supongo que será Toro Salvaje, será De Niro, ¿no? Quiero decir que los pájaros, Gisco, hay también otro homenaje a Gisco en ese señor sentado rodeado de rubias platino despampanantes, que era la obsesión de él frente a su señora alma, que era todo lo contrario. Y vamos, me parece para mí ha sido un descubrimiento, ¿eh? No sabía nada de tu obra, ni sabía ni tu nombre, porque estamos muy encorsetados en nuestro gremialismo, digamos, de los poetas visuales, ¿no? Y hay, pues, digamos, parcelas colaterales que penetran tranquilamente en ello, porque esto es un mundo de hibridación y mestizaje, lógicamente. Y, vamos, lo repito, esta última serie me parece espectacular. Pues, lo digo con la mano en el corazón, ¿eh? O sea, no tengo nada a nadie, ni nos conocemos personalmente. La semblanza que he hecho, por ejemplo, de los carteles, no es que haya seguido esa proyección, que hemos escogido. Solo que te digo que hay algunos que son de ahora, otros son más antiguos, pero que no ha sido una... Cuéntame tú, porque ya... Sí, Pedro me quería que yo hablara porque... No. Desde el principio, cuando le llaman, él lo ha dicho y se encuentra como sorprendido, ¿no? Porque si lo habéis leído, Pedro es hombre de acción, es una máquina, es una persona que trabaja continuamente y genera ideas continuamente. De hecho, el trabajo mío ha sido filtrar, porque el trabajo es infinito. Es decir, y sobre todo la parte, hablamos mucho de cómo plantearlo, porque él de alguna manera me requiere a mí, como un tipo hábil, sabe cuando necesita ayuda y la pide, y para ordenarlo, ¿no? Porque para él era un ejercicio de reflexión. Entonces, al final, esa reflexión de replanteamiento, él tira para adelante. Es decir, lo habéis visto que él no tiene necesidad de saber por qué hace las cosas, simplemente las hace, ¿no? Y desde mi punto de vista eso es magnífico, ¿no? Es decir, el análisis que tú haces es perfecto, es decir, pero él no lo hace. Y eso yo creo que lo legitima muchísimo como artista, porque es un generador, ¿no? Es un generador. Y el trabajo que yo hice lo que yo intenté hacer era simplemente filtrar y hacer que él mismo, que hemos hablado mucho, viera su camino. Nunca la había mirado para atrás. En ese sentido, lo que tú dices, completamente de acuerdo, su trabajo es sedimentado. Él va sedimentando el trabajo. Y si hablas con él, él está buscando, en estas últimas y en otras cosas que está haciendo ahora, está buscando simplificar, ¿no? Está buscando irse más a la esencia. Pensándolo, no, haciéndolo. Es decir, él te lo dice si le preguntas, ¿no? Y si le indagas, pero él, como habéis visto, está generando una obra y tiene 5 a la vez, y a la vez está trabajando. Es decir, que tiene esa capacidad de producción, de generación de ideas, y una cosa que he dicho y que para mí es muy importante, y de exhibirla, es decir, y de exponerse, ¿no? De alguna manera, donde él, si lo leéis, si lo veis, yo conozco apenas mucho tiempo, y es exactamente lo que habéis visto. Es decir, lo que habéis visto, si leéis su obra, él está contándose a él, con sus referencias, con sus manías y sus virtudes, pero se cuenta a él completamente. Cuando decía él, suelen ser discursos cerrados, ¿no? Es decir, eso es y él lo ha explicado bien, ¿no? Cuando trabajas como diseñador, vamos a decir que es una creación colectiva. Es decir, el impulso no sale del diseñador, el impulso sale de una persona que te dice quiero que hagas algo.
depende del vínculo que tenga con esa persona y depende de la relación que tengas, ese vínculo será más abierto, más cerrado, o sea, ese proyecto será más intenso, más al límite, como dice él, o menos al límite, más interesante, menos interesante. Él lo que muestra aquí es el trabajo, el que él subía de escape precisamente para trabajar sin límites y mostrarse. Pero lo que yo quería decir fundamentalmente de él es que es súper productivo, es una cosa, desde mi punto de vista, impresionante. Impresionante, sí, lo digo porque yo soy de los contrarios, yo soy más reflexivo, ¿no? Soy más reflexivo. Y claro, yo veía lo que exponía y teníamos yo tenía la necesidad de no pasarnos, porque esta producción última que habéis visto sí es completa, creo que hemos quitado un poquito, hemos quitado unas pocas de las dos últimas, hemos quitado unas pocas de las últimas, pero si vas al ordenador sigue teniendo ahí información que sacar, ¿no? Y bueno, nada más, yo no sé si habría que abrir debate o no, como decías al principio, porque la presentación que ha hecho Antonio, de alguna manera, Pedro la ha derivado, ¿no? Es decir, la ha derivado al ilustrador y al poeta, ¿no? En cierto modo, ¿no? Con esa discusión de si diseño es poesía o publicidad es poesía y nombraba a Brossa, ¿no? Y bueno, yo quiero mojarme y digo que sí, ¿no? Digo que sí, ¿no? Y digo que sí por mojarme, ¿no? Porque los diseñadores diseñamos, es decir, ¿no? Es un oficio y nuestro oficio es diseñar. Y vamos a decir, corresponde a otros, entre otros a Brossa, decir si es poesía o no es poesía, ¿no? En el oficio de diseño sí trabajamos con los elementos, el diseño y desde mi perspectiva, que es un diseño muy diferente al que hace Pedro. Yo adoro la tipografía y si trabajas en tipografía estás a un pie de hacer poesía visual tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la que viene las artes gráficas, de la que viene estrictamente las artes gráficas, ¿no? El único, vamos a decir, inconveniente que tiene un diseñador respecto a un artista o una persona que trabaja por su propio impulso es que tiene que consensuar con alguien dónde está el límite. Básicamente es eso, ¿no? Yo siempre digo, en nuestro oficio, yo te voy a llevar hasta el límite y tú me tienes que parar. Al fin, la tarea que hacemos al final es, lo ha dicho en una presentación, coger conceptos y darles forma. Conceptos pueden ser propios, pueden ser ajenos, pero tenemos que poner nuestra parte para que eso tenga sentido visual, ¿no? Brossa es la conexión. Cuando me lo decía Pedro de venir, yo tampoco tengo conocimiento sobre poesía visual, pero claro, a Brossa sí lo conocemos, ¿no? Y más ser el diseñador, ¿no? Y a Daniel Gil supongo que lo conocéis también, y Daniel Gil es padre del diseño, entonces claro, vamos a decir que, también lo dijeron antes, ¿no? La poesía visual parece no tener límites, ¿no? Y si no hay límites, el diseño puede entrar dentro de esos límites, ¿no? Por eso digo, entonces, ahí la polémica sería algo así como ¿dónde está el dinero?, ¿no? Bueno, eso podríamos dejarlo aparte, ¿no? Yo personalmente no considero a Daniel Gil un diseñador. Claro. Yo lo considero un poeta objetual. Total. Las portadas, las cientos de portadas de la colección de Alianza son poemas objeto, claro, pero íntegramente, o sea, esencialmente. Quizá estamos demasiado preocupados en buscar los epítetos. Hablamos de poesía visual, poesía experimental, sí, poesía letrista, poesía concreta, y estamos siempre intercambiando el segundo término cuando el esencial es el primero. Y posiblemente si hubiera que, o sea, algo que encierre el aliento de poesía, poético, que no tiene necesariamente por qué ser lírico, es una creación artística. Y yo, por ejemplo, viendo estas cosas, yo no se me ocurre decir que eso es diseño, se me ocurre decir que eso es poesía de un diseñador. Sí, exactamente. Estamos siempre buscando esa manía de los compartimentos estancos, del bautismo, de buscar nombres, y yo, si alguien me presenta esto y se me viene diciendo que es un poeta visual, yo jamás se me ocurriría pensar que estoy ante un diseñador gráfico. Diseñador gráfico es eso es como pensar que un panadero no puede ser poeta visual. Que lo suyo que son bollos poéticos, no, son obras, piezas poéticas. Sí, pero ahí también quiero defender yo que el diseño, es decir, la propia tarea del diseño, vamos, el MoMA tiene un montón, una colección de diseño bien grande, ¿no?
Quiero decir, el diseñador hace su oficio y su obra puede ser también poesía, ¿no? Es decir, aunque sea una obra comercial, ¿no? Es decir, en el sentido de culturalmente puede tener mucha carga, bueno, el I Love Night en Nueva York, ¿no? Al fin y al cabo es un encargo comercial, ¿no? Que se concreta de una forma, en una respuesta a encargo, ¿no? Hay que negarle a eso por la vía en la que se generó su valor como obra cultural, o sea, como poema visual. No es. Es decir, vamos a decir que uno diseña muchas cosas, unas buenas y unas malas, ¿no? Algunas pueden llegar a influir en la cultura, pueden llegar a crear códigos culturales. De hecho, el entorno, vamos a decir, yo soy muy defensor del diseño, ¿no? El entorno en el que vivimos, el entorno cultural, está más determinado por el diseño que por el arte. Es decir, vamos a decir que hablamos del arte del siglo XX, ¿no? Del artista del siglo XX, pero cuando se habla de historia del arte, lo que estamos viendo son obras vasijas, ¿no? Estamos viendo obras que son funcionales, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y esa es la historia del arte que estudiamos, ¿no? El diseño conforma la cultura tanto como el arte, cualquier diseño. Ahora, evidentemente en ese proceso, yo entiendo que el diseño tiene algo de arte colaborado, ¿no? Es decir, si tienes capacidad de encontrar sinergia con el cliente, lo que puede salir de ahí puede ser valioso culturalmente. Ya no hablo de que sea valioso comercialmente, quizá también, ¿no? Quizá también, no necesariamente, no necesariamente. Entonces el diseño ya no es solo, por eso digo que en Pedro se ve muy claro esa vertiente de ilustrador, que lo separa del diseñador, que es lo que has dicho tú, ¿no? Y entonces parece que lo justifica como poeta. Y cuando diseña, no. Digo, bueno, no, creo que tampoco hay que poner esos límites, ¿no? Es decir, creo que en el propio oficio del diseño se puede generar obra poética, en el propio oficio, ¿no? Y bueno, quizá no nos miremos, cada uno en su gremio. Yo cojo mis libros de diseño y los veo cargados de poesía, ¿no? Y cojo los libros de poesía y los veo cargados de poesía también, ¿no? O cualquiera de tus trabajos, que claro que tú es que no lo has traído, pero cualquiera de tus trabajos que son más específicos, digamos, de diseño. Son muy diferentes. Aquí es ilustración, pero él tiene muchos trabajos que si se muestran desde movimiento hasta en papelería o en cualquier tipo de soporte, que están muy cerca. Bueno, muy cerca, ¿no? El mismo tuyo de Haití, por ejemplo. Sí, el Haití era, pues, el Haití que yo hice era el tipográfico. Yo trabajo mucho en la tipografía, entonces, y trabajo mucho en las marcas, ¿no? Entonces el trabajo de la tipografía, al fin, fíjate, está vinculado casi íntimamente a lo que se ha hecho siempre con los principios de la poesía, ¿no? De la poesía experimental, ¿no? Tú coges un concepto, trabajas, tienes que trasladar ideas al... Hay diseñadores, Isidro Ferrer, claro, que bueno, han participado claro. en exposiciones. Son de esta línea de Daniel Hill, que son claro, Manuel Estrada también, que es más... Sí, Estrada tiene unos trabajos sobre Miguel Hernández muy interesantes. Enrique Flores, sí. en la cuarta página del país, sí. Tiene dos poemarios de estos provisionales. Claro. Entonces son terrenos muy en el límite, y como dices tú, si nos olvidamos de la taxonomía, ¿no? de las cajones, necesariamente ahí fluye uno dentro del otro, porque la actividad nuestra al final, aunque realmente hay un límite, al final es coger ideas y transformarlas en imágenes, e intentar que haya ideas, ¿no? Y además yo soy de los diseñadores que promueven la metáfora, es decir, no me interesa mucho la elaboración, por ejemplo, de una imagen corporativa, el logotipo. Claro, es una metáfora visual necesariamente. Está buscando la esencia de recoger la idea que quiere el cliente y cómo darle forma además muy concreta, muy concretizada. O sea, tienes que llegar de la abstracción a la elaboración de una imagen concreta y que representa además la idea de que eso para nosotros es un juego. Claro. ¿Y por qué diferenciáis entre diseño y arte? No decís el diseño? El diseño es arte, igual que la poesía visual es literatura. Porque los poetas visuales a veces nos toca un poco los huevos, y perdón por la expresión, cuando nos dicen, porque la poesía visual y la literatura, no, ojo, la poesía visual es literatura. Es una literatura ad hoc, o es una literatura al margen, o alternativa, o paralela, como queramos, pero es literatura.
y el diseño es arte. Pues a veces a mí me llama un poco la atención cuando decimos los diseñadores, a veces frente al arte o a lo artístico, Bueno, no, es que el diseño es de arte. Pablo, que es que a él no le gusta que le diga artista. No, a mí que me diga lo que quiera. También lo que no voy a decir es que yo soy artista, es distinto. Eso siempre ha sido un debate del diseño, ¿no? El diseño, incluso en la propia escuela y entre estas cosas siempre se habla. No es arte, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con lo que he dicho antes del artista, ¿no? De la visión del artista. Hay un, no sé dónde es el cuento, no sé dónde es la narración, ¿no? Pero que dicen que un artista, o sea, que un diseñador es un arquero que coge su arco, tensa la flecha, dispara, intenta dar en el centro de la diana, ¿no? Eso. Y un artista es un arquero que tensa su arco, dispara la flecha y luego pinta la diana. Eso es el ejemplo que ponen no sé dónde lo he leído, ¿no? Pero también es mentira, ¿no? Pero lo que está diciendo es que el diseñador se maneja con muchos límites que no son límites personales, sino que él entra a formar parte de un medium entre alguien que tiene una necesidad, que propone, y tú que devuelves algo en el que tienes que poner, por supuesto, tú, como cualquier artista, en el que metes tú, y en esa negociación en donde vamos a decir que se quiere hacer desaparecer el arte, es decir, no actuamos como artistas, pero claro, el resultado será o no será arte según la calidad de cada uno, la capacidad de cada uno, y lo que creo que es importante de estas cosas, de la gente que actúa, ¿no? Que digo yo, o la gente que genera, ¿no? El otro es el que le da el espejo, ¿no? Lo que tú haces ahora mismo cuando lees a Pedro, entiendo que eso es el valor de hacer estas cosas, ¿no? El espejo es el que genera al artista, ¿no? O a la obra de arte, ¿no? O a lo que sea, ¿no? Entonces en el diseño siempre luego sabes que siempre hay una cierta polémica con lo de ser comercial, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo, claro, hay que vivir, ¿no? Uno puede vender imágenes y otros pueden vender pan, ¿no? Entonces, pero al final la tarea, como dices tú, yo la considero artística. Lo que no considero es artista, es un poco diferente, es decir, no me considero artista porque, así como Pedro tiene mucho impulso personal, ¿no? Por construir, yo si no me llaman, probablemente me vean leyendo, ¿no? O me vean mirando, ¿no? Me vean, mi impulso personal para trabajar es normalmente la demanda. En ese sentido yo me abstraigo como artista, pero porque mientras no me llamen, estoy haciendo otras cosas. Y cuando me llamen me pongo a trabajar, ¿no? Y me pongo a trabajar, entiendo como un artista, me están pidiendo que genere metáforas, genere imagen valiosa, ¿no? Entonces, por eso yo me quito de medio como artista, pero no, ojalá lo que yo haga pueda ser denominado arte, no me importa, no me preocupa. Pero yo creo que ese es el matiz, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con esta visión del artista del siglo XX, ¿no? Es decir, que es la representación del hombre libre, ¿no? Es decir, que parece que es esta cosa de su propia visión del mundo es lo que tiene que proyectar el artista, ¿no? Pues yo creo que del siglo XX eso, fundamentalmente, sin tener mucha idea del tema, ¿no? Y al final el diseñador, en los resquicios de su trabajo, está él, es inevitable. Creo que eso es inevitable para cualquiera que trabaje en cualquier actividad donde uno se exponga, y además lo recomiendo en cualquier actividad, aunque no se exponga demasiado, que uno ponga de su parte, porque entonces probablemente la cosa sea mejor. Y ahí se ve a uno reflejado el estilo, que es una cosa que también se habla mucho en el diseño. Yo lo hablo mucho con Pedro muchas veces, ¿no? Yo digo que el estilo es lo que no puedes esconder. Es decir, son tus propios defectos los que generan tu propio estilo, ¿no? Es como dices tú, la coherencia de Pedro está en lo que él tiene como persona, y él en realidad como persona que hace mucho, experimenta en todos los aspectos, experimenta muchísimo con su trabajo, experimenta mucho en lo formal, él está debajo de todo eso, ¿entiendes? Como autor, ¿no? Y al final el diseño creo que es eso, el diseño, tú tienes que poner tu parte necesariamente, si no, no hay diseño, evidentemente, si no, no hay la creatividad que te están exigiendo, ¿no? O el ¿no? Que de alguna manera tiene que haber. Y lo haces cuando te lo piden, ¿no? Es la tarea del diseño. Pues... Bueno, pues alguna cuestión más.